Hola, buenas tardes, noches o días. Soy María Mercedes Vidal Ramírez, que cursa la materia de reconocimiento de patrones. Y yo voy a explicar un poco de este algoritmo CANI, detector de bordes en imágenes digitales. Bueno, primeramente vamos a remontarnos un poco a cómo pues, ha ido surgiendo todo del análisis de las imágenes. Donde, bueno, las primeras imágenes que habían sido transmitidas fueron por medio de cables, que eran decodificadas. Pero pues no se, aunque eran señales eléctricas, pues no se lograba lo que ahora se ha hecho, que es lograr generar matrices. Para esto, un punto clave ha sido el hardware. Conforme ha ido avanzando el hardware, pues obviamente se ha incrementado la posibilidad de hacer muchas más cosas. Principalmente porque pues sabemos que los algoritmos que se utilizan para el análisis de las imágenes pues son demasiado costosos computacionalmente. Entonces, bueno, tenemos la imagen análoga en la imagen digital, a quien se considera que fue la primera persona que recreó, porque realmente recreó una imagen en píxeles, fue Russell Kirch en 1957. De hecho, la imagen que se muestra a un costado es la imagen que él recreó en píxeles. Él utilizó un portoescáner. De esta manera transformó la imagen. Quien está en la imagen es su hijo. Esta representación la hizo en una matriz de ceros y unos, que es técnicamente lo que vamos conociendo hoy en día. Y como anteriormente había mencionado, esto de que el hardware pues, ha ido el incremento de su funcionamiento ha aumentado, pues ha logrado hacer que esta imagen se mostrara usando una computadora programable que en aquel entonces existía en Estados Unidos. Bueno, las primeras técnicas empezaron a corregir regularmente, empezaban a hacer correcciones, primeramente en la distorsión geométrica. Esta parte era porque era muy utilizado en imágenes que enviaban del espacio. Entonces, en el movimiento, pues podría llegar a surgir algún movimiento tanto en el sensor como en el objeto que estaba capturando. Por eso es que trataban de hacer una corrección en la distorsión geométrica. El ruido oscilatorio, bueno, eso es algo que creo que pues sigue existiendo hoy en día y es algo que aún no se logra corregir. O sea, una imagen hoy en día tiene ruido, por mucho que quieras quitar el ruido, pues no se puede. Entonces esta era una contaminación que existía cuando la señal se enviaba, y pues podrían llegar a haber ondas que afectaran a la imagen que se estaba enviando. Bueno, y en la actualidad, pues una de las cosas que se han logrado hacer, tanto bueno, primeramente se han ido desarrollando algoritmos, todo acompañado con la parte matemática, que realmente es la que, pues parece ser que es la que fundamenta las cosas para poder hacer sus aplicaciones. Dentro de esto tenemos el control de brillo, tenemos la corrección u ocultación de zonas defectuosas. Bueno, yo creo que también mientras iba surgiendo pues la fotografía, esto iba haciendo que
pues que los mismos fotógrafos empezaran a hacer más uso, ¿no? Más modificaciones, empezar a entrar más en todo lo que es el análisis. Dentro de los que empezaron a construir las primeras cámaras digitales, pues fue Kodak en 1975. Y bueno, pues no todo era pues accesible, principalmente pues obviamente era costoso, el hardware iba subiendo, pero su calidad iba mejorando, pero aún así pues, no todos podían obtener una cámara. Tenemos la reconstrucción, restauración y realce, que son una de las técnicas que en la actualidad pues se han estado implementando con mayor constancia, mucho más que lo que al principio se hacía con la fotografía. Tenemos el análisis y la detección y el reconocimiento, que era eran las formas ya de interpretar lo que una imagen podía tener. Esto pues a qué nos llevaría, a que la imagen no solamente era ya representar un objeto como lo hacía un objeto o algo como lo hizo al principio Russell Kirch en el caso de su hijo, sino que ahora pues a la imagen la puedes disfrutar de una manera muy diferente, en donde pues te puede proporcionar muchas otras cosas. Ya lo veremos en la parte siguiente, que tiene muchas áreas de aplicación. Desde que pues ha ido surgiendo, pues lo ha hecho demasiado interesante. Ahora veremos el algoritmo Canny, creado por John Canny en 1983, cuyo objetivo pues fue la detección obviamente de los bordes de las imágenes, claramente. Pero bueno, este algoritmo va implementado por etapas. Muchos autores describen pues cada punto que tiene esa etapa, y pues algunos lo hacen largo, hasta de 6, 7 puntos o 5. Algunos lo tratan de resumir lo más que se pueda. Y bueno, yo aquí lo que pues decidí colocar fue pues en 3 partes. Primeramente, pues el algoritmo lleva una parte del filtrado. ¿Y qué es lo que hace este filtro? Trata de suavizar un poco la imagen, o sea, quitar un poco de ruido, que como ya habíamos dicho, pues son ruidos causados en algunos casos por los sensores, en algunos otros por las ondas, dependiendo de qué es lo que está, el medio con el que estás detectando o captando la imagen. Influye mucho también el exceso de luz, mucha iluminación o poca iluminación. Entonces esas son cosas que está tratando ahí el filtro. Y el filtro que utiliza es un filtro de tipo gaussiano, que ya más adelante pues lo vamos a definir. Y luego sigue el cálculo de los no máximos. Es un refinamiento de los bordes que se han detectado. Haciéndolo después del suavizado, claramente, y hace uso de la magnitud del gradiente, o sea que a la función que representa esta imagen le aplica una derivada. Y ya de esa derivada pues hace uso del gradiente, que es subdividir en el eje de las X y en el eje de las Y la imagen. Y entonces saca la derivada y cada eje va a tener su gradiente, para posteriormente sacar tanto su magnitud como el grado hacia el que está dirigida
hacia qué grado o hacia dónde está inclinado el aumento de la cantidad de píxeles. Y bueno, el último, que es la histéresis umbral. Esto lo que hace es ya reforzar y darle fin a detectar ya cuáles son los bordes que en sí forman la imagen y cuáles no. Lo que trata de hacer esa parte es descartar cuáles píxeles están localizados dentro del borde y cuáles no, y cuáles están, por lo menos, aunque un vecino esté cerca de él, ya pasa a ser parte del borde. Bueno, como había mencionado anteriormente, pues todo eso del análisis de las imágenes pues ha ido aumentando sus requerimientos, se ha ido aprovechando cada vez más, no solamente en la parte, no ha quedado enfocado en una sola cosa como es la fotografía, sino que pues ya va más allá. Hay aplicaciones en la medicina, en la agricultura, en asistentes, en la biología, en la robótica. Bueno, en fin, vamos a explicar al menos algunas aplicaciones del algoritmo Canny. Bueno, primeramente en la agricultura. Este es un proyecto que se tiene acerca de la identificación del ápice del ajo. En este caso el ápice es esta zona de aquí, y esto es para su correcta siembra, para que cuando la forma en la que se planta es con el ápice hacia abajo. Entonces si no se siembra así, esto podría causar que la planta pues no se dé de manera eficiente. Entonces aquí lo que implementaron fue, a raíz de fotos tomadas por medio de una cámara en una banda que sería técnicamente la que iría pues colocando los ajos para la siembra. Bueno, se tomaron las fotos. Ahora lo que se hizo aquí fue, bueno, una vez detectado el borde, como lo vemos en la imagen B, se detectó el borde, y bueno, esta zona de aquí lo identificó como el ápice. Una vez que lo identificó, lo representaron en píxeles para así indicarle al equipo de que si tenía que voltearlo o no para su correcta siembra. Eso es en la parte de la agricultura. Vemos parte de la medicina, en un área específica que es la cardiología. Esto es la medición de la íntima media carótida del diámetro de la luz umbral en imágenes de ultrasonido. Esto para detectar de manera temprana problemas cardiovasculares y pues bueno, así evitar algunas otras complicaciones. Y tenemos aquí que bueno, se tomó una imagen completa, pero pues para ello existía la necesidad de recortar la imagen, puesto a que en la investigación mencionaba que trataban de pues ir limitando y no tener mayores errores al momento de captar la imagen. Entonces, como vemos aquí, pues bueno, esta es la imagen normal, como lo dice aquí, el ultrasonido, y pues bueno, a ellos les interesa toda esta parte de aquí. Entonces en esta otra zona, pues bueno, ellos hicieron un recorte implementando una serie de técnicas para poder hacer ese recorte.
Y bueno, una vez que se logró este recorte, pues obviamente se pasó a la parte de la detección de bordes, que bueno, que esa es la parte que pues nos interesa, que es la detección de los bordes por medio del algoritmo CANI. Bueno, y ya de ahí, pues bueno, ellos fueron analizando las imágenes, transformando en vectores una vez todos los bordes detectados. Y bueno, el trabajo concluyó en que, bueno, es pesado por todo el cálculo que se tiene que hacer. Sin embargo, pues ellos consideran que aún hay mucho que trabajar en ello, principalmente en esa parte. Bueno, nuevamente en la medicina, pero en el área de odontología. Bueno, esta propuesta era más que nada para, bueno, como lo dice, una propuesta para que para su uso tanto en una aplicación como para pues para un consultorio de odontología. Y esto lo que trataban, para lo que lo enfocaron, fue para poder hacer o poder simular cómo aquellas personas que necesitaran alguna placa, cómo sería el tratamiento y cómo se vería para poder implementarlo o no. Muy bien, ahora vamos a ver el algoritmo CANI, pero ya definiendo pues sus funciones, bueno, la forma matemática de representarlo. Bueno, habíamos dicho que el procedimiento CANI sigue estos 3 pasos o etapas. Primeramente está el filtrado y la obtención del gradiente, para posteriormente hacer la supresión del no máximo, que es obtener los contornos más ligeros, y de ahí la histéresis del umbral, que es, bueno, ya definir muy bien los contornos de la imagen. Primeramente vamos a irnos con el filtrado y obtención del gradiente. Bueno, como ya habíamos mencionado, el filtro que usa, que tiene como propuesto, es el filtro de Gauss. Este filtro está representado por la siguiente función: g de x y y, que es igual a 1 entre 2 por pi de sigma a la 2 por el exponente de menos x al cuadrado más x al cuadrado entre de 2 por el valor de sigma al cuadrado. Bueno, que realmente esto representa la varianza, y en este caso lo que representa es ese valor de la varianza. Lo que va a hacer es que la función, bueno, que la representación pues llegue a ser más suave, que el filtro llegue a ser más suave cada vez más. Si aumentamos el valor de la varianza, lo que llegaría a hacer es que esta curva se aplane más. ¿Y qué haría? Bueno, pues haría un mayor suavizado a la imagen. Ese aumento de la varianza y ese aumento del suavizado podría provocar que pues exista pérdida de información al momento de filtrarla, de filtrarla. Entonces, bueno, más que información, puede ser detalle también. Sí, esta es como la forma de la anchura del filtro. Bueno, una vez que aplicamos esto, obtenemos una máscara de convulsión, que es una matriz. Sí, entonces el núcleo o kernel nos va a poder definir de qué tamaño va a ser el filtro que vamos a usar. Y se recomienda que el núcleo o kernel sea siempre enfocado al píxel central. Pero ya más adelante lo vamos a ver. Y bueno, y ahora, como una vez que obtenemos el filtro, que es esta parte de aquí,
obtenemos una matriz de n por n, vamos a aplicarlo en forma de convolución, que esto es es como una especie de sobreponer la imagen, tomar el píxel de la imagen. Pero como vemos, aquí estamos con el filtro de Gauss. Para esto vamos a suponer una máscara de 3×3. El filtro que vamos a obtener va a ser un filtro de 3×3, donde vamos a seleccionar el píxel central. Y bueno, se definen las matrices X y Y. Una vez que la sustituimos en la función de Gauss, obtenemos la siguiente matriz. A esta matriz todavía nos falta normalizarla, hay que realizar la normalización. ¿Y cómo se hace? Bueno, mediante la suma de cada uno de sus componentes. O sea, eso significa sumar 0.0183 más este aquí, más este aquí, más este aquí. Y eso nos da un total de 1.6146. Ese valor lo vamos a dividir entre cada uno de sus componentes. Entonces 0.10183 entre 1.6146 y obtenemos este valor que está acá. Y así nos vamos con cada uno de ellos. Si observamos, pues el píxel que se más resalta, que se le da más importancia, es al píxel central. Bueno, una vez que obtenemos el píxel central, pues lo que vamos a hacer es sobreponer lo que habíamos mencionado, hacer la parte de la convolución, que era como sobreponer la matriz del filtro sobre la matriz de nuestra imagen. Bueno, esto de aquí suponemos pues un ejemplo de una matriz. Aquí, una vez representada una pequeña representación, un ejemplo de la matriz de una imagen, pues vamos a ver cómo sería la convolución de la máscara. Tenemos así, tenemos que hacer así, sobreponemos esta matriz sobre nuestra imagen que queremos que sea filtrada. Entonces el píxel en el que va a centrar va a ser este. El resultado de la multiplicación y la suma va a ser colocado en esta parte. Entonces lo que se hace es, se toma este valor y con este se multiplica. Luego este por este otro valor se multiplica. Y así sería con cada uno de estos valores, este con este con este con el en medio, este con este, y así. Al final se van sumando la multiplicación, que a la vez esas multiplicaciones se suman y el resultado se coloca en esta parte de aquí. Lo mismo pasaría si lo hiciéramos con el píxel del costado. Este es el píxel central, ubicamos nuestra máscara de convolución, nuestro filtro de Gauss, y entonces ya, volvemos a hacer los cálculos y el resultado se coloca aquí. Lo mismo pasaría pues con cada uno de los píxeles. Algunos proponen agregar ceros obviamente a la matriz para el cálculo de los bordes, y algunos otros deciden mejor pues pensar que no podía llegar a influir mucho en la información que podríamos extraer de la matriz. Entonces de esta forma se haría el cálculo
de la matriz. Así pues, vamos ahora a ver el cálculo de lo que es el gradiente. Entonces ahora vamos a hacer la función del gradiente. Como habíamos dicho, es la primera derivada de una función. Regularmente aquí algunos recomiendan, bueno, hay muchos algoritmos que pueden ser, bueno, muchos métodos de gradientes para su resolución. Puede ser el de Solve, que es el que algunos han recomendado. Bueno, hay otros algoritmos, pero pues el de Solve es el que parece ser que es más enfocado y utilizado para estas matrices. Entonces se hace el cálculo de la derivada de la función. En este caso va a ser pues numérico, valor de un cálculo pues numérico por cada uno de ellos. Se hace el cálculo de la magnitud o intensidad. Esto va referido a cómo va incrementando la intensidad de los colores o de los tonos. En este caso regularmente buscan transformar la imagen a escala de grises. En caso de que fuera la imagen se mantuviera en RGB, pues se irían aquí tres matrices, ¿no? Tres derivadas. Sí, y aquí se agregaría sería un R, un G y un B. Y bueno, esto es para el cálculo de la intensidad. Por ejemplo, aquí vemos cómo va incrementando la intensidad. Bueno, aquí hay un cambio, pero aquí podemos ver cómo la intensidad va aumentando del color. A eso se refiere cuando se hace el cálculo de la magnitud de la intensidad conforme al gradiente. Y la dirección que esto se refiere, bueno, pues ¿cuál es la dirección a la que está inclinada? Pues va inclinado el valor mayor, el valor del píxel mayor. Como lo vemos acá, puede ser en un ángulo de 0, en un ángulo de 90, puede ser en un ángulo de 135, en un ángulo de 0, en fin. Para eso se saca la dirección. Bueno, ya vimos primeramente a qué cómo se hace el cálculo del filtrado y la obtención del gradiente. Ahora vamos a ver cómo se obtiene los primeros bordes de la imagen, que en este caso son los bordes muy finos, son los primeros bordes que se obtienen de la imagen. Esto es obteniendo principalmente porque pues bueno, ya se aplicó ya se le quitó un poco de ruido. Con esto extraemos un poco los bordes, y ya después vamos a ver cómo se resaltan los bordes mediante el umbral de histeresis. La supresión de no máximos, como anteriormente ya hemos dicho, pues bueno, necesitamos del cálculo del gradiente, de su magnitud, de la magnitud de la intensidad del píxel, y bueno, y del ángulo que va a determinar hacia dónde está inclinada la fuerza del píxel. Entonces, bueno, se va a hacer la eliminación de los puntos menores al central. Bueno, como vemos acá en la imagen, pues se proponen 4 direcciones para que esas direcciones nos vayan indicando hacia dónde va inclinado el aumento del píxel, la intensidad del píxel conforme al gradiente. Entonces, ¿cómo se va a hacer la supresión? ¿Cómo vamos a eliminarlos? Bueno, vamos a mantener el mismo color 0, o sea, significa que no nos importa, pues bueno, no nos está representando mucho, no es un borde, no es parte de un borde, no hay suficiente intensidad, entonces va a ser 0. T en IJ significa que, bueno, en cada píxel de la imagen
en cada píxel de la imagen ya suavizada, vamos a buscar quiénes son sus vecinos, si sus vecinos tienen una intensidad mayor a él. Esto es lo que hace, es el cálculo de los vecinos. Entonces tenemos el píxel, por ejemplo, supongamos que queremos este píxel que es 0, 1, 2. Bueno, el píxel 3,3. Entonces vamos a ver si sus vecinos, bueno, primeramente pues a dónde están las diferentes grados que puede tener. En este caso tenemos, bueno, 0, bueno, aquí 45, tiene 90, 135, normalmente llegamos a 0 y se repite. Esto lo que va a hacer es que se evite tener que hacer tanto movimiento y nada más calcular los dos vecinos que tiene al lado. Entonces ese píxel se calcula el vecino de aquí y el vecino de acá, el vecino de aquí y el vecino de acá, en diagonal y acá, aquí y acá. Entonces supongamos que, bueno, pues este píxel, no sé, tiene un valor, bueno, de hecho con los colores se ven que es más débil, más bajo, y ya vamos suponiendo aquí cómo va a ir aumentando el color. Entonces su vecino, de manera horizontal, vemos que este es mayor. Dice que si este píxel es mayor al de su izquierda, bueno, pues no se considera como píxel, no se considera. O si ese píxel se considera, bueno, aquí hubo un error, es, bueno, mayor a la izquierda, pues bueno, se consideraría. Entonces lo que va a ir tratando de hacer esta parte es revisar quiénes de sus vecinos, pues bueno, tiene aquí quién es mayor, quién es menor de sus vecinos, y se considera uno como parte del borde. Esa es la eliminación de los no máximos. En este caso, pues no es mayor que sus vecinos o mayores, entonces este no se puede considerar como un borde. Podemos decir que aquí pudo haber sido un círculo, entonces pues no es parte del borde. Aquí, por ejemplo, si calculáramos vemos que bueno, en 0 grados vemos que es mayor que su vecino de acá y que su vecino de acá. Bueno, esa es alguna parte de la supresión de los no máximos. Y ahora veremos la parte de la histéresis de umbral. En este caso, bueno, lo único que, bueno, aquí para se necesitan dos cuotas, una inferior y otra superior, que estos son los umbrales. Ahora, ¿cómo va a ir definido? Bueno, aquí se van a definir ya los bordes que son más fuertes, que están más intensos dentro de una imagen. Por ejemplo, en esta parte vemos que estos podrían o no considerarse bordes. El que podría considerarse un borde, podríamos decir que serían estos, porque tienen una mayor cantidad de fuerza en los píxeles. Entonces, uno se considera borde, 0 pues no se considera borde. En este caso, en cada posición de la imagen vamos a decir, bueno, es menor al umbral. Si es menor al umbral inferior, pues bueno, no se considera parte del borde. Entonces, si está debajo, pues no se considera como un borde. Si un píxel es mayor al umbral superior, en esta parte de aquí, el mayor, entonces será clasificado como un borde.
Y en el caso en el que se encuentren estos límites, va a ser un borde, o sea, va a ser borde solamente si uno de sus vecinos es parte del borde. Podríamos decir, este podría catalogarse como un borde solo si uno de sus vecinos es catalogado como un borde y este es un borde, entonces también se le cataloga como un borde. Esta sería la parte de la histeresis del umbral. Como siguiente tenemos la aplicación del algoritmo Canning en Python e implementando la biblioteca OpenCV, que es desarrollada para la visión artificial. Entonces, primeramente en la línea número 8 vamos a importar la librería que nos proporcionará el manejo de las imágenes. En la línea 10 es la forma en la que se va a leer la imagen. Y en la línea 12 lo que se hace es una conversión a escala de grises para poderla enviar al algoritmo Canning. Lo que se trata de hacer es trabajar en esa escala. Como siguiente está en la línea 3 está la definición del algoritmo Canning. El primer atributo que se pide obviamente es la imagen. Los otros dos, el 250, los otros que tienen 250 son el valor mínimo y el valor máximo del umbral respectivamente. Hay un cuarto argumento, el cual nos define el tamaño del kernel. Este kernel, pues como habíamos visto anteriormente, pues dice que se implementará para la definición del gradiente, que en este algoritmo utiliza el kernel de Solve. Y bueno, si no se define, queda automáticamente un gradiente, un kernel de 3×3. Y el último argumento es la manera en la que se va a calcular, o la ecuación que se va a utilizar para el cálculo de la magnitud del gradiente. Si no se especifica, la magnitud del gradiente queda determinada por medio de la función euclidiana que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, en este caso, pues aquí está la imagen y definí un umbral de 250 y 250. En esa parte habría que tener mucho cuidado porque si damos demasiado podemos ignorar los bordes importantes. Por eso es bueno considerar valores pequeños. Yo en este caso lo consideré 250 con un kernel de 3×3. Y bueno, con el cálculo del gradiente, como ya lo hemos dicho anteriormente. Y bueno, en la línea 14 y 15 se redimensiona la imagen. Esto es porque la imagen original era demasiado grande como para que se lograra mostrar o ver bien tanto la imagen original como ya la imagen con los bordes detectados. Para eso se utilizó esta función de redimensionar. Eso se aplica para las dos imágenes. Y la 16 y la 17 lo que hace, bueno, pues es mostrar las imágenes. Y vamos a ver una implementación de estas imágenes. En este caso vemos cómo la imagen tiene mucha luz. El fondo también está implicando en la detección del borde. Y aquí lo notamos. Por ahí algunas cosas está detectando, como el punto que está acá. Algunas otras partes no las detecta, hay alguna mezcla. Tal vez también el suavizado el kernel implique al momento de hacer la detección.
Hay un punto importante que lo vemos en esta zona, en el que observamos que va marcando como puntos o bordes todo esto. Y si observamos en la parte en donde existe una cantidad mayor de luz, entonces aquí pues lo que está haciendo es que seguramente está agarrando del centro hacia afuera, y recordábamos que el algoritmo lo que hacía era tomar un punto y decir si sus vecinos eran mayores, y así se iba. Recordamos que también que el gradiente lo que hacía era el cálculo del hacia dónde está inclinada hacia dónde va el píxel con mayor intensidad, y pues obviamente si nos centramos aquí, pues la intensidad va aumentando. Sin embargo, pues ahí hay ciertos detalles que los está considerando como bordes. Bien, la siguiente imagen tiene menos luz. El fondo también está implicando aquí, y aquí, por ejemplo, en esta imagen original vemos que hay una mezcla de colores y no se logra detectar en dónde termina y en dónde comienza la imagen. En esa zona también lo podemos ver. Y si observamos la imagen ya de los bordes, pues vemos que no detecta. Todas las imágenes están implementadas con los 250 de umbral. Eso sí, haciendo modificaciones, sí está afectando la detección de los bordes en la imagen. Para el caso anterior, un umbral más bajo detectaba aún más, remarcaba un poco más los bordes. Sin embargo, lo que pasaba con ese umbral más bajo, con estas imágenes, no detectaba lo suficiente los bordes. Bueno, en la siguiente imagen, si observamos, pues apenas si lo detecta. Obviamente ahí implica también el umbral, la cantidad del umbral que utilizamos. Pero también una observación es que la imagen pues no ha sido tomada con buen enfoque. Y esto es, bueno, una parte de eso unido con el filtro, que el filtro lo que hace es suavizar la imagen, pues obviamente podría volverlo un poco más borrosa, y eso está haciendo que no se detecten los bordes o que se pierda información. Por eso es que en esta imagen pues nada más detecta uno que otro borde, pero pues no se define una imagen como tal. Bueno, y eso es todo. Esas son las implementaciones que hice del algoritmo Canny.